recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
Hermanos, les invito, quienes quedamos acá, a buscar la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, está proyectado de muerte a vida. La muerte en sí de un ser amado es doloroso. ¿Por qué? Por la separación. Somos cristianos. Si sabemos dónde va nuestro ser amado, tenemos tristeza, sí, pero la razón es por el tiempo de la separación que estaremos distantes de la otra persona. Yo no entiendo el afán de algunas corrientes cristianas que dicen que el creyente no debiera llorar porque sabe a dónde su ser amado va. Y que como va al encuentro con el Señor y lo volverá a ver, entonces no habría razón para no llorar. Algunos incluso sin ninguna empatía los califican hasta como falta de fe por estar llorando a su amado o amada que fue cristiana o cristiano. Pero para los cristianos la separación es dolorosa y es motivo de duelo y de tristeza. Tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, que lloró ante la tumba de su amado amigo, Lázaro, y aun cuando él sabía que iba a volver a la vida. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros no debiéramos entristecernos como los que no tienen esperanza. Eso es distinto. No debiéramos entristecernos como los que no tienen esperanza, pero nos dice que no debemos entristecernos. Y esa es una diferencia. Y vemos en el capítulo 15 de 1 Corintios al apóstol Pablo, que si bien es cierto no vamos a ver todos estos versículos, él presenta una larga tesis que fue usada por la iglesia de Corinto, en razón de que habían aparecido una serie de herejías que negaban la resurrección de los creyentes y tal vez influenciados por algunas corrientes filosóficas. Y podemos ver en esta mañana a lo mejor 3 corrientes filosóficas que se habían introducido en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, los epicúreos, que eran seguidores de una escuela filosófica originada por Epicuro, que significa ayudador, aproximadamente en el año 342-341 a.C. Estos no creían en un Dios creador, pero consideraba que toda naturaleza estaba compuesta por átomos que podían cambiar, aunque en sí mismos eran eternos. Y de acuerdo con Epicuro, no hay vida después de la muerte. Por lo tanto, la resurrección para estos seguidores del filósofo Epicuro, la resurrección no tenía ningún valor. O tal vez la otra corriente filosófica que también se había introducido en la iglesia eran los estoicos, que pertenecían a la escuela filosófica fundada por Zenón de Cit en el año 333-263 a.C. aproximadamente. Estos no concebían una vida individual más allá de la muerte. Y por eso el mensaje de Pablo, que hizo énfasis en la resurrección en el capítulo 17 de Hechos, y para ellos les parecían que era una locura lo que Pablo predicaba cuando hablaba de la resurrección. O tal vez otra corriente filosófica que se había introducido también en la iglesia era respecto a la escuela de Platón, que por su parte enseñaba la inmortalidad del alma
pero no del cuerpo. Que el alma es inmortal, pero no así el cuerpo. De hecho, el cuerpo era como una cárcel, era como una mera cáscara, que prácticamente el cuerpo tenía aprisionada el alma y el alma era liberada cuando el cuerpo moría. Por lo tanto, ustedes pueden ver que si estas tres corrientes filosóficas se han introducido en la Iglesia, podemos ver cuál es el pensamiento también de los cristianos en la Iglesia de Corinto. Más Pablo proclamó, si usted ve el capítulo 15, un largo capítulo de 58 versículos, hablando respecto de la resurrección. Una larga tesis. Pablo proclamó la resurrección por varias razones. Primero, por las pruebas de vidas después de la muerte. Y hablo de pruebas de vidas. Cuando hablo de pruebas de vida, me estoy refiriendo a pruebas de vida, me estoy refiriendo a personas, vidas. Las pruebas ineludibles en personas. Tal vez como primer punto es a través del testimonio de las Escrituras. Mire el versículo, veamos un poquito lo que dice la palabra. Versículo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hasta ahí termino este pasaje. Primera prueba, entonces, de la resurrección, las Escrituras. ¿Y qué Escritura está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué se está refiriendo en esta hora? El Nuevo Testamento no estaba escrito. Tal vez se refería al Antiguo Testamento, a pasajes del Antiguo Testamento. Tal vez él había enseñado del Génesis, Levítico, o tal vez el Salmo 22, 16, y por qué no decir los capítulos 25 y el capítulo que veíamos de mañana en el culto de resurrección, el capítulo 53 del siervo sufriente, ¿o no? Él dice, a través de las pruebas de vida de las Escrituras, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Por lo tanto, la obra de Jesús por nosotros no llegó de la nada, fue planeada desde la eternidad y descrita proféticamente a través de las Escrituras. Para la Iglesia, el mensaje de la resurrección a través de la historia fue fundamental para el cumplimiento en plenitud del plan redentor de Jesucristo. Y fíjense, hermanos, que aquí vemos una tesis del Evangelio prácticamente. Mire el versículo 3 al 8. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y por último, como un abortivo, me apareció a mí. Mire la tesis del Evangelio. Aquí hay una tesis del Evangelio. El versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego dice que fue sepultado. Luego dice que resucitó al tercer día.
Y luego dice que apareció a una serie de testigos. ¿No es el Evangelio completo eso? Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a una serie de testigos. Es el Evangelio. En estos breves versículos, toda la Biblia. Y este es prácticamente el credo apostólico. Otra prueba que dice Pablo en el versículo 5, junto con las Escrituras, dice que apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Y quién era Cefas? Simón Pedro, que en un principio él le había negado de conocerle. Y Pedro tenía que restaurar su relación con el Señor. Y nosotros vemos posteriormente los resultados de aquella entrevista que el Señor tuvo con Pedro, ¿no? Pedro, hay un antes y un después de la resurrección de Jesús en la vida de Pedro, ¿o no? Antes de la resurrección, ¿cómo estaba Pedro? Estaba atemorizado, acobardado, escondido. Pero ahora vemos a un Pedro animado por la resurrección. Y ahora él anima la fe a los demás para luego convertirse en un mártir de Jesucristo. Entonces, otra prueba de la resurrección, Cefas o Simón Pedro. Y sigue el pasaje, el testimonio ocular, dice, el testimonio ocular de los 12, dice el versículo 5 al final. Los discípulos, que no son los 12, los discípulos, quienes caminaron con Jesús, que fueron testigos de sus milagros, que fueron testigos de sus sanidades, sus prodigios, sus enseñanzas. Ellos tenían la información de primera mano. Fueron testigos de su arresto, de la tortura y de la muerte. Y luego Jesús se les aparece vivo, dándoles pruebas convincentes de su resurrección. ¿Se acuerda de Tomás? El que dudaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Pruebas físicas. Mete aquí tu dedo, Tomás, y no seas incrédulo. Hermanos, estos discípulos que dice acá este pasaje, estos 12, ¿usted recuerda de ellos cuando Jesús fue crucificado? ¿Dónde estaban ellos? ¿Qué pasó con ellos? Estos hombres que estaban y mujeres que estaban tristes, decepcionados, asustados, temerosos, ocultos, de pronto cobraron valor, salieron a la luz y predicaron con vehemencia el Evangelio y llegaron a considerar el morir por Cristo, como dice el apóstol Pablo, como una ganancia. ¿Recuerda? Vivir en Cristo y morir es mi ganancia. Y que luego ese puñado de discípulos temeroso se convirtió en un verdadero ejército y ha transformado el mundo por 20 siglos. ¿Y qué fue lo que hizo eso? La resurrección, ¿o no? El ver vivo a Cristo, la resurrección. Y si Jesús para ellos estuviera muerto, ellos no iban a violar el sello de los romanos en su tumba. No se enfrentarían a la guardia romana para robar su cuerpo, porque les traería serios problemas. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Es que llegó la noticia que Jesús había resucitado de los muertos. Pero otra prueba, dice el versículo 6, dice que apareció a más de 500. No se nos dice, pero es sugerido a estos 500 Mateo 28, versículo 10. Mateo 28,
No dice dónde están y cuándo fueron los 500, pero se dice, y es probable que sea este pasaje. Mateo 28:10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Se acuerda de la palabra la semana pasada? De Galilea a Jerusalén. Y mire lo que Jesús ahora dice: que vayan ¿a dónde? A Galilea, que se devuelvan. Allí me verán, en Galilea, donde el Señor desarrolló gran parte de su ministerio. Imagínense, yo me imaginaba, más de 500 personas, tal vez en peregrinación, los que estaban en Jerusalén a Galilea. Llegando allá y tal vez los galileos le dirían: ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Vienen a pescar nuevamente? ¿Van a volver a sus andanzas? Y ellos en caravana tal vez le dicen: no, el Señor ha resucitado y nos dice que nos va a aparecer acá, en Galilea. Apareció a más de 500. Otra prueba, dice Pablo en los versículos que hemos ya leído. ¿Apareció a quién? A través del testimonio de Jacobo. Debemos recordar que la familia y los hermanos de Jesús no creían en la misión de él. Pero Jacobo, que en un principio el hermano de Jesús era hostil a su misión, cuando tuvo un encuentro con el resucitado, se convirtió en un líder destacado de la iglesia. Hubo un cambio, ¿no? ¿Qué es lo que provocó eso? La resurrección. Un cambio en él. Luego dice Pablo en el versículo 8: y por último me apareció a mí como un abortivo. Apareció a Pablo. Usted sabe la historia de Pablo. ¿Y qué es lo que era Pablo antes, cierto? Pero recordemos que cuando Pablo apareció en el escenario, él era un perseguidor de los cristianos. ¿Sabe qué, hermanos? Podemos decir, esta gente, de gente intelectual, gente estudiosa que tiene grados académicos, ha estudiado en la universidad, puede estar creyendo en estas tonteras, en la resurrección de alguien, en el siglo XXI más encima. Pero hermanos, en el tiempo de Cristo, la gente se moría igual que ahora. Y no habían más resurrecciones de las que hay hoy día. Y sabe que el apóstol Pablo era una de las personas más preparadas académicamente de su tiempo. De hecho, equivalían sus estudios a dos doctorados de hoy. No era un ignorante. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, usted sabe qué pasó con él. De hecho, cuando el Señor le apareció, él andaba cumpliendo con su misión porque era un religioso celoso. Y él creía que estaba haciendo bien. Pensaba incluso que Jesucristo estaba muerto. Por eso él pregunta: ¿quién eres, Señor? Si Jesús estaba muerto. ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por último, él dice, como un abortivo. Hay diferentes interpretaciones con respecto a este pasaje. Pero a lo mejor él está presentando aquí una humildad también de él. Me apareció a mí. Pablo tuvo que convencerse del hecho de la resurrección de Cristo. Él no elaboró esa idea ni se la inventó, sino que la recibió de una revelación en un encuentro con el Señor. Un detalle: ¿qué significa resurrección? Resurrección viene de una palabra griega que significa ponerse de pie nuevamente. Y se refiere, es importante esto, resurrección. Porque no solamente ponerse de pie, sino que significa resurrección.
levantarse de entre los muertos. Y esto significa que Jesús sí estaba muerto y que no estaba desmayado, como decíamos un rato en la mañana. Otra prueba de la resurrección es la predicación de la iglesia, cuyo mensaje central fue la resurrección. La predicación de la iglesia, cuyo mensaje fue la resurrección. Los cristianos estuvieron dispuestos, ya no estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los creyentes que creyeron al mensaje predicado por los discípulos. Ahora estamos hablando de los cristianos a lo largo de la historia. Cristianos que estuvieron dispuestos a dar su vida por la esperanza de la resurrección. Y por 20 siglos, como dije recién, millones de personas han estado proclamando que Cristo vive, y aún bajo las circunstancias más complejas. Miraba el libro de John Fox, el libro de los mártires, y solamente tengo acá en mi poder el índice. Él habla de los mártires cristianos a través de la historia. Los mártires cristianos hasta la primera persecución general de Nerón. Las 10 primeras persecuciones contra los cristianos en Persia, las persecuciones papales, la historia de la Inquisición, la historia de las persecuciones en Italia por el papado, persecuciones en Alemania, en los Países Bajos, y los mártires a través de la historia. Y no estamos hablando de aquellos tiempos, podemos pensar en tiempos retrógrados. Estamos hablando de persecuciones del año 1814, 1820, y podemos hablar de las persecuciones en el año 2022. Hoy hay miles de cristianos presos porque creen en la resurrección. No verán nunca más la luz del sol los que están en Corea y que son cristianos, ¿o no? Está prohibido en Rusia el cristianismo. Por eso, recién decíamos que la predicación de la iglesia, su mensaje fue la resurrección. Mire el versículo 14, y golpea la mesa el apóstol Pablo en el versículo 14, enfáticamente. Mire el versículo 14. Él dice, y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos, hermanos. Y si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Y si la muerte tiene poder sobre Jesús, él no es Dios. Y si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados, entonces nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermano, si no hay resurrección, dígame usted, ¿qué hacemos aquí en esta mañana? Si no hay resurrección, estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Qué dice Pablo? Vana entonces nuestra predicación. Estoy hablando de más yo aquí en esta mañana frente a ustedes. Si no hay resurrección, vana es tu fe que tú puedes tener. Eso es lo que dice él. Entonces, si no hay resurrección, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué les parece si cerramos la puerta de este templo y nos vamos a nuestra casa? Cerremos las puertas, aunque a algunos les da lo mismo porque ni siquiera vienen. Si no hay resurrección,
La vida cristiana ha sido una mala broma, ha sido un chiste, ha sido un engaño, ha sido una fábula, ha sido una mentira. Millones de personas han sido engañadas por siglos. Miles de personas murieron de más en la hoguera, murieron de más en los circos romanos. Estaban siendo quemados y le decían, si lo único que tienes que decir es apostatar de tu fe y que Cristo no existe. Pero ellos sí, en la llama decían, permanezcan firmes en la fe, le decían a su familia. Esos cristianos que murieron eran las antorchas del emperador para iluminar sus calles, crucificados, ardiendo. Murieron en vano. Millones entonces murieron. Millones hoy día, como le dije recién, están presos por su fe y por sus convicciones. Y si Cristo no ha resucitado, entonces están engañados. Mira ahora el versículo 32. Me adelanto. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué dice él? ¿De qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué me sirve? Si no hay resurrección, vivamos vidas hedonistas. Vivamos vidas pensando en nosotros, egocentristas, comamos, embriaguémonos, demos rienda suelta a nuestras pasiones, vivamos en lujuria y pecados, haz lo que quieras, como dice un filósofo, porque la enseñanza de la palabra, no hay distinción entonces entre lo bueno y lo malo. Si no hay resurrección, no hagamos más cultos, no evangelicemos a nadie, volvamos a nuestras andanzas anteriores, como lo hicieron los discípulos de Maús. ¿Y por qué? Porque no hay resurrección. Entonces no hay juicio. Si no hay resurrección, entonces no hay infierno. Y como dice deprimentemente el autor de Eclesiastés, pesimistamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. A través de los años ha habido muchas objeciones sugeridas de la resurrección de Jesús. Algunos dicen que Él no murió del todo, sino que se desmayó en la cruz y vivió en la tumba, como dije en la mañana. Otros dicen que Él realmente murió, pero su cuerpo fue robado por los discípulos. Y otros dicen que Él realmente murió, pero sus seguidores desesperados alucinaron cuando Él no aparecía. Pero si no creemos que Jesucristo resucitó, entonces no debiéramos considerarnos evangélicos, sino debiéramos irnos con los testigos de Jehová, entre comillas, testigos de Jehová. ¿Por qué? Acuérdese lo que dijo Pablo, que Él resucitó de acuerdo a las Escrituras. ¿Y qué Escritura estaba hablando? El Antiguo Testamento. Por eso digo entre comillas testigos de Jehová, porque si ellos estudiaran las Escrituras como Pablo, ellos fueran cristianos. Si no crees que Jesucristo resucitó de los muertos, tú que estás aquí en esta mañana, de la forma como la Biblia dice, y que Él lo hizo, entonces no tienes ningún derecho a llamarte cristiano. Porque esta es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, la resurrección. El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y buenas nuevas de qué? Que Cristo está vivo, Él está resucitado. Pero a algunos les da vergüenza ser llamados evangélicos. Y evangelio significa buenas noticias. El evangelio no es un asunto de opiniones religiosas,
triviales o cuentos de hadas, sino de eventos históricos reales. Y para Pablo la resurrección formaba parte del Evangelio. De hecho, no había Evangelio si no había resurrección. El Evangelio no es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que ya se hizo, es algo que ya está hecho. El Evangelio es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Fíjese, con respecto a esto, a los incrédulos, lo que dijo el gran príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Para el que no está arrepentido, él dijo: hermanos, el malvado debe resucitar de nuevo de los muertos. El labio con el cual has bebido la bebida intoxicante hasta que estás enganchado de nuevo, ese labio será usado para beber la ardiente ira de Dios. Recuerda también la mujer impía. Los ojos que están llenos de lujuria un día estarán llenos de horror. El oído con el que escuchas la conversación lasciva deberá escuchar los gemidos sombríos, los lamentos huecos y los gritos de fantasmas torturados. No se enganche, pecaste en tu cuerpo, serás condenado en tu cuerpo. Deberá yacer en el fuego y arder y romperse y retorcerse por toda la eternidad. ¿Quiénes estamos aquí y hemos creído en Cristo? ¿Y quiénes han creído en Cristo a lo largo de la historia, de toda lengua y nación? Son dichosos, son felices, son bienaventurados porque creyeron y no vieron. ¿No dijo Jesús? Bienaventurados aquellos que no vieron pero han creído. Es verdad que conocer a Jesús y amar a Jesús puede hacer mejor esta vida, pero en ocasiones también hacerla peor. Si no, lo que lo digan los mártires terrenalmente. La resurrección de Jesús también anticipa nuestra resurrección. Mira el versículo 20, lo que dice el apóstol Pablo. Versículos 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Él es la primicia. Si Cristo resucitó, también resucitaremos con Él. Eso dice la palabra, eso dicen las Escrituras. La resurrección entonces nos desafía. Y si hemos de creer genuinamente que Cristo ha resucitado, hermanos, ¿tú crees en la resurrección? ¿Tú crees en la resurrección, hermana? Tú que has venido en esta mañana, ¿crees en la resurrección? Si tú crees en la resurrección genuinamente, somos desafiados entonces a vivir como si creyeras en la resurrección. Vive como un creyente entonces. No vivas como un pagano, como un idólatra. Vive como cristiano, como cristiana. Si crees en la resurrección, déjate de vacilaciones. Sé un creyente que vive preparándose para estar en la eternidad con Cristo. Sé un servidor del resucitado, si dices creer. Sé un súbdito del Rey. Déjate de vacilaciones y de tibiezas espirituales. Y mire, después de esta larga tesis de la resurrección, mire lo que dice Pablo en el versículo 58. Un gran salto doy al último versículo.
Por lo tanto, si nosotros creemos en la resurrección, dice, versículo 58, así que, por todo lo que le he dicho anteriormente, eso es lo que quiere decir, y nos está dirigiendo a los paganos, ¿se está dirigiendo a quién? A la iglesia, a los cristianos, porque él dice, así que, hermanos míos, a la iglesia en la predicación. ¿Qué les dice a la iglesia? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primero lo que él dice, ya que nosotros creímos en la resurrección, después que él presentó una larga tesis en defensa de ella, ahora él le dice a la iglesia, iglesia, estad firmes. Segundo, ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia y después estar firme? Creciendo en la obra del Señor. No dice el día domingo. ¿Dice cuándo? Siempre creciendo. Y cuando habla de siempre, está hablando en tiempos buenos y tiempos malos. Siempre, es siempre. Y en tercer lugar, él dice, ¿por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, debido a que sabemos que la muerte está derrotada y tenemos un destino eterno y resucitado con Cristo, debemos permanecer firmes e inconmovibles en nuestra fe. Inconmovibles en nuestra fe. Esta palabra en este tiempo de resurrección. Mantente inconmovible en tu fe. Mantente firme. Sé constante. Si tú crees en la resurrección, entonces no puedes flaquear en la fe. No puedes cambiar de dirección. No puedes claudicar. No puedes abandonar la carrera. Como dice Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, dice Hebreos 6:10. Hermanos, estad firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque Él tendrá memoria de vuestro trabajo en amor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no se puede crecer espiritualmente si no se trabaja para el Señor. No se puede crecer espiritualmente si no se sirve al Señor. Por eso Pablo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, da por sentado que los cristianos van a trabajar en el Señor, van a servir al Señor. Sirve. Lo que haces, hácelo para el Señor. Aunque nadie te aprecie lo que estás haciendo, aunque nadie valore y reconozca públicamente lo que estás haciendo, lo haces para Cristo. Y si lo haces para Cristo, estás seguro porque tu trabajo, dice la palabra, no es en vano. No es en vano. Hermanos, hemos hablado 2 meses del servicio. A ustedes se les entregó una hoja recién. Hay una serie tal vez, de posibilidades de servicio en la congregación. Hoy día no tendremos la clausura, porque pasaremos a los stands que están afuera, nuestro hermano preparando, y ya los tienen listos. Le llamamos nosotros la feria de ministerios. ¿Sabes qué? En la hoja que yo le entregué, hay unos, incluso las personas que no son miembros de la iglesia pueden servir, porque hay unos que están subrayados con negro. Todos los que están subrayados con negro, incluso personas que no son miembros de la iglesia pueden servir. Todo eso.
Lo ideal es que podamos servir. ¿Y sabe por qué? Porque vuestro trabajo en el Señor y para el Señor no es en vano. Terminamos. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Y por la resurrección estamos aquí. Mantente firme. Crece en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos al Señor. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Oh Señor nuestro, ayúdanos a permanecer fieles a nuestros principios, a ser orgullosos de ser cristianos, Señor, donde vamos, a sentirnos agradecidos de que Cristo apareció en nuestro camino y nos ha elegido y nos ha salvado, Señor. Señor, gracias por la palabra del apóstol Pablo que nos anima y nos alienta, Señor, y que nada es en vano. Los mártires no murieron en vano, Señor. Los que hoy están presos, los que son perseguidos, nada es en vano. Los que te sirven, nada es en vano. Los que trabajan para la obra, nada es en vano, Señor. Bendito Señor, permita que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda caer en los corazones, Señor, y hacer su efecto. Y por qué no, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones en esta mañana. Y si alguien estaba tibio en la fe, hoy día se afirme, Padre Celestial, y hoy pueda renovar su compromiso con Cristo Jesús. Hoy, 17 de abril del año 2022, si hay algún cristiano, cristiana, una persona alejada en esta hora, pueda renovar su compromiso con Cristo. Y si hay alguien que no te conocía en esta mañana, pueda caer rendido a tus pies, recibir en su corazón al Señor y Salvador, y a partir de hoy día tener una vida diferente, tener al resucitado en su corazón. Espero que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor, Padre Celestial, hoy. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien hoy día celebramos de temprano, quien un día resucitó. Y nosotros debemos seguir proclamando el Evangelio de las buenas noticias. Oh, Señor mío, es desafiar a tu iglesia, Padre Celestial, y que tú puedas quitar toda tibieza ya de nuestros corazones, producida por la pandemia, la frialdad en el Espíritu, y hoy volvamos al calor y el fuego del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Dios les bendiga.